En Doing Global hemos desarrollado un programa de formación que le permitirá elevar su potencial y el nivel de sus competencias. En el marco de una experiencia innovadora de aprendizaje, usted podrá enriquecerse mediante la interacción y el intercambio de experiencias con personas de diferentes países y regiones, en un entorno de aprendizaje que integre investigación, interpretación, análisis crítico de la información y trabajo colaborativo. En definitiva, usted va a transformar el mundo en un lugar mejor, pensando y actuando desde una perspectiva global, impactando con el conocimiento en los espacios y comunidades donde se despliega su potencial profesional y humano. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según los lugares en donde se encuentren conectados. Sean bienvenidos y bienvenidas a este evento titulado Impacto Exitoso de Empresas Sostenibles, que está organizado por Doing Global en el marco del acuerdo con el College de París. Mi nombre es Florencia Escañán, formo parte del ecosistema de impacto social de Doing Global y tengo el honor de coordinar este encuentro que reúne a personalidades internacionales de gran reconocimiento, nivel y trayectoria en el ámbito del emprendimiento y las empresas, como es el caso de Thomas Ducrot, Mónica Muriel Zurita y Alejandro Romano Rusiñol. Durante esta jornada podrán hacer consultas o aportes a través del panel Preguntas de Zoom, las cuales responderemos al final de todas las disertaciones. A su vez, cualquier inconveniente técnico o duda que tengan, estarán presentes moderadores de Doing Global para asistirles con lo que necesiten. A continuación, voy a pasar a presentar a nuestro primer speaker, me refiero a Mónica Mariel Zurita, CEO de Nest Solutions. Mónica, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Florencia. Mira, para empezar con dificultades técnicas, justo se me ha ido la cámara. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Siempre es, la verdad es que lo acabo de publicar en LinkedIn, siempre es un placer ser parte de la familia Doing Global. Llevo siendo profesora 10 años, creo, en Doing y la verdad es que me encanta ver cómo se va moviendo hacia el impacto, hacia la sostenibilidad, ¿no? Que es, bueno, yo creo que es hacia donde se tienen que ir moviendo todas las empresas del mundo y que Doing se esté formando a gente en la sostenibilidad y en el impacto me parece un paso fantástico, ¿no? Siempre ha sido una educación innovadora, global cuando nadie era global, online cuando nadie era online, así que online prepandemia, ¿no? Así que, bueno, pues me gustaría mucho compartiros mi experiencia. Yo estoy en Madrid, así que aquí son las 11:10 de la noche. Después de las preguntas probablemente me tendré que retirar y por desgracia, aparte de los horarios, siempre me voy perdiendo algunas partes de estos eventos. Pero bueno, quería compartiros un poco mi experiencia. La mayor parte de mi carrera profesional se ha desarrollado en China y siempre como emprendedora. Bueno, yo soy scout, que esto suena mucho a vender galletitas, pero en los scouts se hablaba de sostenibilidad cuando hace 30 o 30 y tantos años, cuando en el mundo todavía no se hablaba de que realmente nos estábamos cargando el planeta, ¿no? Entonces crecí con esa conciencia de lo que era la sostenibilidad y crecí con la idea de que uno tenía que dedicar su profesión a hacer de alguna manera del mundo un sitio mejor, ¿no? La verdad es que antes de contaros qué es Nest, que es mi empresa, estaba reflexionando sobre qué es ser una empresa sostenible, ¿no? Qué es ser una empresa de impacto. Y para muchos de los que trabajamos en este mundillo, nuestro gran referente es Patagonia, y Patagonia ya era nuestro referente antes de las últimas grandes noticias, pero Patagonia siempre ha tenido esta frase que decía que ellos we are in business to save our home
Planet Earth, ¿no? Hacemos negocios con el objetivo de salvar la Tierra. Para mí esa es la máxima definición de lo que es una empresa sostenible o de lo que es una empresa de impacto. Es una empresa que considera que su principal stakeholder, que su principal accionista es el planeta Tierra y que hace negocios con el último objetivo de conseguir revertir el mal que hemos hecho en el planeta. A partir de ahí, pues hay muchas maneras y hay muchas formas de conseguir hacer un bien en la Tierra, o al menos no hacer un mal, ¿no? Como sabéis, Patagonia hace aproximadamente un mes, dio un paso absolutamente loco en el mundo empresarial, que fue donar todo el accionariado de la empresa a una fundación con el objetivo de luchar contra el cambio climático, ¿no? Y el anuncio fue tal cual: a partir de ahora nuestro único accionista es la Tierra. Ese es el máximo exponente y los demás, bueno, pues aspiramos a ser Patagonia, tanto a nivel negocio como a nivel compromiso con el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pues yo empecé este negocio hace 6, 7 años y empecé intentando hacer una marca de moda sostenible. A mí siempre me ha apasionado la moda y bueno, pues yo lo que quería era hacer una marca de moda que fuera tan sostenible en todas las direcciones como una marca podía llegar a ser. La marca sigue existiendo, se llama Zurita, como mi apellido, pero sobre todo a través de la marca lo que conseguimos fue crear una serie de prácticas en todas direcciones sobre lo que una marca de moda tiene que hacer para llegar a ser lo más sostenible posible. Y en un momento dado nos dimos cuenta de que nuestro impacto positivo podía ser muchísimo mayor si ayudábamos a otros a aplicar esas prácticas y a utilizar esa red de contactos, esa red de proveedores, esa red de innovación que habíamos creado para su propia transformación hacia la sostenibilidad. En última instancia, como una pequeña marca, sentíamos que por mejor que lo hiciéramos siempre íbamos a ser parte del problema, pero que si trabajábamos con grandes marcas como estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Pues estamos en conversaciones con Oisho, que es parte del grupo Inditex, con el Corte Inglés, con gente que produce mucho. Cada paso que hiciéramos con ellos, cada cambio a la sostenibilidad, tendría un impacto positivo mucho mayor, ¿no? Y esa es la visión de Nest. Nest significa New Efficient Sustainable Textiles. Y lo que hacemos es trabajar con los textiles más innovadores del mundo para a través de la innovación, reducir el impacto. Os voy a enseñar un poquito una presentación contándoos qué es lo que nosotros hacemos. Yo suelo olvidarme mucho de que iba a poner una presentación, así que creo que ya os he contado la mitad de lo que os iba a contar. Pero bueno, desde Nest, al final lo que nosotros hacemos, simplificando al máximo, somos la típica empresa de sourcing que siempre ha existido. Como os he comentado, la mayor parte de mi carrera profesional se ha desarrollado en China, pero hecho de una manera sostenible, enfocado en la sostenibilidad. Entonces lo que hacemos es diseñar, desarrollar y distribuir soluciones que acompañan a otras empresas en su camino hacia la sostenibilidad a través de sus textiles. Somos una empresa certificada B Corp. Hay unas 6.000 empresas en el mundo certificadas B Corp que certifican que tu modelo de negocio está pensado para crear un impacto positivo en el planeta. Para todo aquel que esté interesado en la sostenibilidad y en el impacto positivo, probablemente mi recomendación número 1 es que os metáis en la página de B Corp, en el B Lab, porque aunque no lleguéis a certificaros, o aunque en este momento no lleguéis a certificaros, os va a dar una aspiración y una serie de parámetros sobre cómo podéis ir mejorando en este camino, ¿no? Y tiene una serie de recursos valiosísimos a la hora de generar un negocio de impacto. Lo que nosotros hacemos es diseñar y producir de manera sostenible y ofrecer suministros sustentables. Pero la gran diferencia, lo que hacemos es todo lo que nosotros vendemos, lo vendemos con una medición de impacto, que ahora os enseñaré, y lo vendemos neutralizado. ¿Qué queremos decir? Que nosotros medimos
a través de una metodología propia, cuál es nuestra huella de carbono, cuál es nuestra huella de agua, y procuramos limpiar el equivalente de agua y el equivalente y plantar los árboles correspondientes a la huella de carbono que estamos generando. Es decir, intentamos primero minimizar el impacto negativo que generamos en el planeta, y una vez, al final, todo lo que uno hace deja una huella, eso es inevitable. Una vez que hemos generado esa huella, intentar minimizarla. ¿Qué procuramos también? Para la gente, para los clientes más avanzados que tenemos, los que van más avanzados en su camino hacia la sostenibilidad, intentamos trabajar directamente en positivo, lo que se llama prácticas restaurativas, ¿no? Intentamos no solo ser neutros, sino ver qué se puede hacer para remover un mal, digamos, ¿no? Cómo podemos utilizar residuos y eliminar residuos para generar nuevos textiles, cómo podemos, bueno, pues parte de estos problemas que hemos creado en nuestro planeta, utilizar los negocios para ir limpiando, ¿no? Nuestra casa. Todo nuestro proceso esto es como trabajamos, pues entendemos que al final lo que hacemos es moda, es textil, y tiene que seguir los parámetros de la moda, pero dentro de eso trabajamos con lo más sostenible que existe en el mercado. Medimos y compensamos e intentamos que todo lo que hacemos tenga la máxima oportunidad de ser circular y ser reciclado. Y para ello trabajamos con los mayores innovadores que hay en el mundo. Pues trabajamos con gente que es capaz de reciclar electrodomésticos en textiles, gente que es capaz de reciclar botellas de plástico, gente que es capaz de reciclar residuo textil en nuevo residuo. Aquí tengo, por ejemplo, no se me ha ocurrido, pero todo este tipo de producto, ¿no? Todo este tipo de tejido y de bolsa están hechos de electrodomésticos. Esto era un refrigerador antes, ¿no? Y... Vale. Perdón, cosas del directo. Bueno, pues intentamos trabajar con los mejores, y sobre todo yo creo que un poco nuestro nicho es el mercado hispanoparlante, ¿no? Muchos de estos innovadores, afortunadamente para nosotros, todavía no hablan español, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que procuramos es, llevamos muchos años, llevamos 15 años trabajando en sostenibilidad, todo el equipo, en sostenibilidad textil cuando nadie hablaba de sostenibilidad textil todavía. Trabajamos con innovación, medimos de manera clara y transparente, y procuramos dar herramientas de comunicación a nuestros clientes para que ellos puedan ser transparentes en sí mismos, ¿no? Para que ellos puedan comunicar a su cliente. Nosotros siempre recomendamos: sé honesto, llegas hasta donde llegas, y donde no llegas, comunicas al otro cliente, ¿no? Di simplemente: hasta aquí todavía no puedo llegar, estoy en mi camino, ¿no? Bueno, esto, si queréis, más tarde podemos compartir la presentación y si queréis verlo, pero estas son algunas de las empresas con las que trabajamos, ¿no? Trabajamos con gente que está haciendo proyectos de fabricación en África, trabajamos con los mejores certificados que existen en nuestra industria, y nuestra lógica es esta, ¿no? Medimos, compensamos, comunicamos lo que estamos haciendo para educar al consumidor final, y a través de eso creamos impacto positivo. Estos son los informes de sostenibilidad. Cuando alguien nos pide un informe de sostenibilidad completo, lo hacemos hay una gente magnífica que se llama Bicom, que desde nuestro punto de vista hacen las mejores mediciones de impacto para textil y moda que existen ahora mismo. Probablemente habéis oído hablar de Higgs, si estáis un poco metidos en este mundillo. Ellos aglutinan Higgs con un montón más de bases de datos y dan este tipo de informes que son sencillos, son visuales, son claros y ayudan a la gente dentro de las empresas a tomar las decisiones adecuadas, tanto para el planeta como para la gente, y a nivel de transparencia, ¿no? Entonces, esto sería un informe de sostenibilidad de un producto, pues por ejemplo, una camiseta, ¿no? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido tu camiseta antes de llegar a la tienda? ¿Cuánto se ha producido? ¿Cuántos procesos constituyen esa camiseta? ¿Cuántos proveedores hemos declarado?
cuánto está contribuyendo esta camiseta al calentamiento global, a la deforestación, etcétera, ¿no? Porque una vez que esto se empieza a hacer, primero el cliente puede tomar mejores decisiones. Se les da un código QR que el cliente puede escanear en comercio electrónico. Se le dan una serie de índices de sostenibilidad, pero también a la gente que está en producción dentro de las marcas de moda o dentro de cualquier empresa que utiliza textiles, se le ayuda a tomar mejores decisiones, se le ayuda a entender qué es lo que está generando la peor parte de lo que ellos hacen, ¿no? Dónde se están gastando el agua, dónde están comunicando, dónde están contaminando más el aire, porque a veces uno solo de los procesos es el que está generando el impacto más negativo. Y eso nos ayuda a medir con lógica y a poder ejecutar cambios que realmente generen un impacto positivo. Y a partir de ahí, como os he contado antes, lo que hacemos es compensar, plantamos árboles, trabajamos con Roots and Shoots, la fundación de Jane Goodall, que es, como sabéis, es una eminencia en el mundo, sus imágenes maravillosas con los chimpancés, con los gorilas. Y bueno, pues lo que hacemos es básicamente plantar árboles, que a día de hoy es la mejor manera que se conoce para compensar la huella de carbono, y limpiar el agua, de tal manera que lo que nosotros vendemos, lo vendemos neutro y lo vendemos, bueno, pues sabiendo que primero hemos intentado minimizar el daño y que el daño que hemos creado en el planeta hemos intentado limpiar nuestras propias huellas, ¿no? Y por último, pues comunicamos, ayudamos a comunicar a través de códigos QR. Estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Estos son, sobre todo hay ejemplos de Waste to Wear, de uno de los proveedores que distribuimos, que su especialidad es que hacen tejidos hechos de botellas de plástico, pero que están trazados con blockchain para que toda la cadena de valor sea transparente. Yo a veces bromeo que yo me dedicaba a la moda y últimamente no tengo más que reuniones en las que se habla de blockchain, de polímeros, de monómeros y de química, que no entiendo muy bien en qué momento he acabado dedicándome a algo completamente diferente. Pero realmente, si queremos revertir el daño que hemos hecho, tenemos que apoyarnos mucho en la innovación y en la ciencia, ¿no? Y bueno, pues estas son nuestras métricas, ¿no? del último año, ¿no? A través de cuánta huella de carbono hemos ahorrado respecto a una producción convencional, cuánta huella de agua hemos ahorrado respecto a una producción convencional, cuántos árboles hemos plantado, cuántos litros de agua hemos limpiado. Y normalmente, como uno de los tejidos que utilizamos clave está hecho con botellas de plástico, cuántas botellas de plástico hemos reciclado en el último año, ¿no? Al final, como os decía, mucha ciencia, muchas matemáticas, y bueno, quizá un poco menos de moda en el sentido romántico de lo que con aquello que empezamos. Pero bueno, esto es lo que hacemos desde Nest, y esto es un poco nuestra manera de crear un impacto positivo. Somos absolutos creyentes de que cualquier empresa del mundo puede crear un impacto positivo. Bien porque su modelo de negocio así lo prevea, o bien porque a través de sus prácticas y de su manera de hacer negocios vayan mejorando el mundo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que es imprescindible que todos nos subamos a este carro y que todos sumemos para ser parte del cambio. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación. La verdad que súper inspiradora, y retomo algunas ideas como tomar conciencia y tomar decisiones, que los consumidores puedan tomar las mejores decisiones con la mejor información que ustedes están comunicando a medida que toman decisiones. Tengo dos preguntas para compartirte. La primera es, ¿tu empresa fue concebida como una empresa sostenible o tuviste que cambiar? No, nosotros realmente siempre fue concebida como una empresa sostenible. Nuestro objetivo, también es verdad que cuando empezamos tampoco teníamos muy claro qué queríamos decir con lo de ser una empresa sostenible.
porque cuanto más hurgamos, más fuimos viendo lo complejísimo que era el problema de la sostenibilidad en el mundo de la moda, ¿no? O sea, al principio yo lo que quería era hacer ropa con tejidos más sostenibles que lo que hacía otra gente, ¿no? Y luego fui viendo que ese no era solo el problema, que había que medir el impacto, que había que compensar, que había que minimizar la producción, ¿no? Que el problema de la sobreproducción en la industria de la moda era brutal y que eso generaba montañas de ropa en los vertederos, ¿no? Que había que reciclar. Entonces, es verdad que cuanto más te vas metiendo, más, bueno, pues más vas viendo la complejidad del problema, ¿no? Pero nacimos queriendo ser sostenibles, yo creo que no teníamos muy claro, nos metimos en un lío que no sabíamos muy bien ni qué significaba en ese momento. Bueno, pero lo han podido resolver porque de hecho son inspiradores para otras empresas. Tenemos otra Claro. consulta más. Orientar una empresa hacia la sostenibilidad, ¿cómo afecta en la rentabilidad del negocio? A ver, yo creo que al final la rentabilidad de cualquier negocio ciertamente afecta. Es decir, tus costes van a ser más altos. Eso es una realidad, ¿no? Y yo creo que es una realidad que cuanto antes la sumas, mejor. Lo que pasa es que si tú quieres basar un negocio en que tus costes sean bajos, al final lo que vas a conseguir es comoditizarte y eso siempre es una mala solución. Siempre vas a estar luchando por los pennies, ¿no? Entonces, es cierto que tus costes van a ser más altos, pero tu valor añadido va a ser más alto. Y si tú estás empezando un negocio, tú tienes que pensar en cómo crear el mayor valor añadido, no en cómo ahorrar lo más posible en costes, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, es una realidad. Va a haber muchos clientes que se te queden fuera, que en muchos casos estés fuera de mercado, ¿no? Vas a hablar con mucha gente, por ejemplo, en mi caso, que de primeras te van a decir, ay, sí, estamos súper interesados en la sostenibilidad. Y cuando les dices, pero es que la sostenibilidad cuesta pues mira, no, ¿no? Entonces hay gente que se te va a quedar fuera y eso lo tienes que asumir como cualquier otro negocio, ¿no? Que tu nicho de mercado va a ser el que está dispuesto a pagar por ese valor, pero realmente estás aportando un valor. Entonces, yo creo que la rentabilidad viene por el margen, no viene por la reducción en costes. Y el que realmente esa visión de hacer los negocios rentables a base de reducir costes es probablemente la que nos ha llevado al problema medioambiental tan gravísimo en el que nos encontramos. Porque lo que hemos hecho ha sido externalizar nuestros costes a la naturaleza. Para poder ahorrar en costes y ahorrar en costes y ahorrar en costes cuando los negocios se tratan de aportar valor, ¿no? Esa es un poco mi visión. Entonces, objetivamente, lo que no le cuesta a la empresa, le cuesta al ambiente, por lo cual es preferible que le cueste a la empresa, ¿no? Totalmente. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que esto se lleva viendo venir unos años. Por ejemplo, ahora mismo en Europa, en España en particular, hay unas regulaciones nuevas en mi industria, en lo que es el textil, ¿no? Que es la responsabilidad ampliada de los productores. Y la de textil está entrando ahora en vigor, que básicamente esa responsabilidad ampliada lo que está haciendo es volver a internalizar un coste que se le estaba trasladando al medio ambiente y a la sociedad. Es decir, cuando una marca de moda está sobreproduciendo y eso que sobreproduce lo tira a un vertedero, lo que está haciendo es externalizarle ese coste a la sociedad, Exacto. que a través de nuestros impuestos lo estamos pagando todos, y al medio ambiente, porque cuando eso se quema va al aire y lo respiramos todos de vuelta, ¿no? Entonces, la regulación actual tiende y va a tender cada vez más a internalizar ese coste de vuelta a las empresas, que es quien se tiene que hacer responsable de ello, ¿no? Y en la medida en que eso suceda, las empresas que sean más sostenibles pasan a ser más eficientes económicamente hablando, con lo que el ciclo se irá revirtiendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu exposición, Mónica, ha sido muy, muy clara. Te invito a que si podés te quedes un ratito más. Y voy a Ahora es intentar, a ver si no me reclaman. Ahora es el turno de escuchar a Thomas Ducrot, que es fundador, director y director general de la Compagnie Marine. Bienvenido, Thomas. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen? Perfecto, sí. Bueno. Pues muchas gracias de invitarme hoy.
me voy a presentar primero y después le presento la compañía marítima que hemos empezado con el cofundador Alex. Me llamo Tomás, fui criado en América Latina, por eso hablo un poquito de español. Mis padres son franceses, pero yo soy gringo también. Nací en los Estados Unidos y vivo actualmente en los Estados Unidos. Tuve una carrera en finanzas y empecé una compañía que ven, una holding company aquí que se llama Fides y Ratio, que invierte en otras compañías. Y empecé también un par de compañías sostenibles. Y como Mónica, le puedo contar una historia de Scout, porque para mí eso tuvo un impacto muy fuerte. Todavía soy uno de los jefes Scouts aquí al lado de Nueva York y me ocupo de los jóvenes de 12 a 15 años y estamos en la naturaleza cada mes, campeamos, dormimos, hacemos juegos y todo, entonces estamos siempre muy cerca de la naturaleza. Las dos compañías que he criado, una es de chocolate en Francia, que también es una compañía de impacto, y la compañía marina que es la que vamos a hablar hoy. La de chocolate es también de Impact, donde pagamos el precio justo para las NIBs de chocolate. Hablamos con los campesinos, le pagamos el precio que tenemos que pagar. Es un chocolate de calidad. Y tenemos también en Francia como 35% de nuestros empleados tienen una discapacidad. No es siempre muy grande, pero una discapacidad. Y somos el equivalente francés de B Corp, de B Corp, como lo hablaba Mónica. Entonces, la compañía marina. Entonces, como dije, soy un jefe scout una vez por mes y mi jefe se llama Alejandro y vive ahora en París, pero vive aquí en Nueva York. Y entonces cada vez que íbamos campeando, sí, teníamos los jóvenes y todo, haciendo juegos y en la naturaleza, siempre hablábamos de qué es lo que podemos hacer. Y cuando no estamos con los scouts, estamos sobre un velero que tengo y un día tuvimos la idea de decir, pero ¿por qué no podemos hacer el transporte de bienes de lujos entre Europa y los Estados Unidos con un velero? Entonces, así empezó esta idea. Y al principio yo pensaba que hay mucha gente que toma un año sabático, te hacen un año y se van de Europa y se van hasta las veces América Latina, los Estados Unidos con su familia y llegan en Puerto Rico, en Guadalupe o en otras de esas islas y ahí te venden el bote y toman el avión y se vuelven. Entonces yo pensaba que podíamos comprar estos barcos bien sin pagar mucha plata y a volvernos con cosas que en Europa. Pero el problema es que hay más cosas que importamos en los Estados Unidos que de Europa. De Europa para los Estados Unidos que lo hacemos del otro, el reverso. Entonces eso era el primer problema. El segundo es que es bastante lento. Entonces tuvimos la idea que necesitábamos veleros que sean rápido. Y la idea nos vino de tomar veleros de competición. Entonces aquí le voy a mostrar el velero que hemos comprado. Esos son veleros que se llaman IMOCAs, que hacen como 60 pies y son de competición. Es la única cosa que hace de competición. Y el problema es que no se reciclan después, se mueren en los puertos y la gente no hace nada con estos veleros. Pero son muy rápidos, increíblemente rápidos. Y entonces hemos comprado este verano y es el primero que nos va a hacer entre Francia y los Estados Unidos y lo que vamos a transportar es lujo, son cosas de lujos. A ver, las marcas, esas son las cosas que podemos malas,
relojes, cosas así. Entonces tenemos muchos problemas que averiguar sobre la humedad y todas estas cosas, pero ¿cuál es el medio de transporte que no consume nada? Pues es un velero. Aquí, lo que pueden ver, no lo pueden ver, pero lo pueden imaginar. Tenemos un motor, pero el motor se utiliza un poquito cuando nos vamos, un poquito cuando llegamos. Y entre los dos es solamente el viento. Bueno, entonces lo que pasa es que si no hay viento, pues demoramos un poquito más. Pero en general, si vamos a ir de Francia, de España por un poquito más, pero vamos a decir de Francia para los Estados Unidos, Nueva York, unos 12 días. Si vamos para Miami o Houston, ahí nos va a demorar un poquito más, como 19 hasta 28 días, porque es mucho, mucho más largo. Y además, una vez que llegamos, claro que podemos transportar cosas desde los Estados Unidos hasta Europa. El problema que tenemos es que las dos marcas de lujo que hemos identificado aquí en los Estados Unidos que se podrían mover para Europa, Tiffany's y hay otra, ¿cuál es la otra? Se me olvidó, pero hay, sí, Harry Winston, que hace diamantes también. Pero bueno, no son, y además Tiffany ahora pertenece a los franceses de LVMH. Pero bueno, podemos transportar también muchas otras cosas. 727 Selbach hace, por ejemplo, bolsas con velas usadas. Y entonces, como le dije, hay muchos botes que llegan en las islas entre Colombia y los Estados Unidos, entonces, los Puerto Ricos, Bahamas, todo eso. Y entonces hay muchas velas ahí porque hay muchos barcos que se puede alquilar por una semana y todo. Entonces, cuando tienen que cambiar las velas, esta compañía le gustaría comprar estas velas para hacer más bolsas. Y entonces estamos hablando de transportar desde las islas hasta Francia, donde tienen la fábrica para hacer las bolsas. Y ahí ahí no hay ninguna, pero ninguna polución. No, de nuevo, solamente utilizamos el viento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una línea regular. No queremos ser una empresa que hace una vez por año, 2 veces por año, una ida para los Estados Unidos, una ida y vuelta. No, queremos un barco que se va cada semana. Y eso lo vamos a lograr, estamos creciendo. Lo que es increíble es el nombre, es cuando tenemos conversaciones con las marcas de lujo, muy rápidamente hablamos con los decision makers, con el management de la compañía a niveles muy, muy altos. Es increíble, porque somos una pequeña empresa, pero bueno, como estas marcas siempre están pensando cómo pueden mejorar todo el problema del impacto, somos una respuesta a este problema que les interesa mucho. Y además, eso, no sé si Mónica lo vive también, pero lo que vemos con nuestros clientes es que los jóvenes en compañías así quieren buscar soluciones de impacto sobre la polución y todo eso. Y entonces, cuando el management identifica uno que sea bien, ahí lo dan a los jóvenes y eso es de motivación, es increíble. La motivación de los jóvenes en estas empresas para trabajar sobre estas ideas es increíble. Y por eso nuestro primer cliente con el cual nos vamos dentro de menos de un mes es unas marcas de lujos, nombre que ustedes reconocerían y conocen seguramente. Y es increíble que una pequeña empresa como la nuestra pueda hablar con compañías así y todo eso. Entonces,
como le dije, eso es lo que vamos a transportar. Aquí hay otros, me gusta hablar de la competición. Creo que la competición es muy bien porque nos empuja a tener otras ideas y también muestra que hay gente que hace cosas diferentes. Sefir y Bore te quieren poner velas sobre un barco muy grande y entonces te van a reducir tal vez, o el Neoline también, 20% menos de gasolina o algo así. Ya es bien, pero nosotros hemos tomado un extremo, pero bueno, con otras consecuencias, y ahí le voy a hablar de estas consecuencias. Grancel, que es una compañía francesa, empezaron porque también hacen chocolate y café, y entonces iban a América Latina a buscar el café y el cacao, y pensaron, bueno, como tenemos que ir para los Estados Unidos primero, antes de bajar para América Latina, vamos a transportar vino. Y ahí de vino ponen medicinas para ayudar en lugares donde faltan medicinas, lo transportan y ahí cuando llegan a América Latina te toman el café y el chocolate. Es una empresa increíble, pero construyeron un bote para eso. Eso es lo que quería decir sobre Grancel. Nosotros utilizamos botes que ya existen, veleros que ya existen. Y la última cosa que quería mencionar aquí en esta presentación es que es el aspecto humano. En el mundo del cargo, del freight, donde hace transportaciones, muchas veces vamos a países donde los salarios no son muy altos, tomamos gente que se van por un año, no pagamos mucho y todo eso. Y nosotros queremos una compañía responsable que paga salarios decentes. Como vamos a empezar con una línea francesa, lo que pagamos, entonces hay muchas implicaciones. La primera es que es un futuro para muchos de esta gente que trabaja en la competición marítima, que llega a un momento donde no quieren o no pueden hacer otras competiciones y entonces tienen que hacer otra cosa y nosotros vamos a hacer una potencial carrera para esta gente. Segundo, van a tener un salario muy decente y tendrán un contrato de trabajo y para nosotros eso es muy, muy importante. El problema, como lo hablaba un poquito Mónica también antes, es que todo eso tiene un costo. Y entonces el transporte en un velero de lujo que no tiene mucha capacidad, no hemos hablado de la capacidad de este bote, pero bueno, la capacidad se ve, podemos poner todo eso al frente del bote, del velero, pero se pone 1000 kilos, se pone como 12 metros cúbicos, no se pone mucho. Y después tiene que adicionar que vamos a tener los salarios para la gente, el equipaje. Bueno, todo eso sale bastante caro, bastante caro. La última cosa que le digo, y después me paro para las preguntas, es que la gente nos dice siempre, ay, pero es lento. 12 días, tomo el avión, llego en 6 horas. Tomo un cargo normal, cargo normal son probablemente 5 o 6 días para ir de Europa para los Estados Unidos. Todo eso es verdad, pero nosotros, como somos flexible y pequeño y no podemos transportar mucho, cuando llegamos a una destinación o cuando nos vamos y cuando llegamos, somos muy rápidos. Y entonces, estos 12 días no es casi como tomar un cargo normal. No es más largo que el cargo normal. Entonces, eso es la compañía Marine. Estamos avanzando muy rápidamente y normalmente aquí en diciembre ya vamos a empezar con la línea directa. Hicimos un transporte era un test que hicimos hace un año. Pero era durante el COVID, era horrible, el equipaje no era americano, entonces no podía llegar a los Estados Unidos. Entonces, hemos probado muchos de los problemas y entonces normalmente cuando empezamos en diciembre debería funcionar sin problema.
Eso es la compañía imagen. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por tu exposición, por contarnos sobre estos veleros y sobre la forma que tienen de trabajar y de ver a la compañía. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera es cómo ha impactado la orientación hacia la sostenibilidad en sus negocios. ¿Cómo ha impactado? La orientación hacia la sostenibilidad en el negocio. Todo. Todo Todo. es sostenible. Entonces, el barco hicimos tuvimos un consultor que hizo todo un estudio sobre el impacto, la sostenibilidad, y vieron que de polución es 10 veces menos que, 10 veces menos, es 1000 veces menos que un avión. Un avión que vuela una vez, y nosotros es todo nuestro año, porque utilizamos, todo es reciclable, todo lo que tenemos la única cosa que no reciclamos es los productos, pero no son nuestros. Pero eso también, hay mucha gente, muchas de las marcas que están pensando en transportar cosas que necesitan ser reparadas, cosas que no necesitan volver de los Estados Unidos para Europa muy rápidamente. Pues estamos imaginando también el correo, porque sería muy romántico, de nuevo, de mandar unas cartas que vendrían por velero. Y además, de polución, nada. Entonces, siempre la sostenibilidad es algo que es la empresa. Vivemos para todo lo que es sostenible. Muy bien, y la segunda pregunta, ¿cómo ven ustedes el futuro de la sostenibilidad en las empresas en general? Creo que tiene que ser a la raíz. Hay mucha gente que están buscando respuestas, soluciones prácticas, pero muchas veces no duran. Porque si no viene de la raíz, en un comportamiento que te empuja a siempre pensar, y entonces no va a funcionar. Va a ser algo que no va a durar. Y entonces creo que lo que es muy importante es que venga de la raíz y que haga parte del DNA de la compañía. Y así funcionará. Muchísimas gracias, Tomás, por tus palabras, por compartirnos tu experiencia. Te invitamos a que te quedes un ratito más. Claro. Ahora, muchas gracias. Es solamente las 5:48 aquí en Nueva York, que no estoy cansado como Mónica. Muy bien, me alegro mucho entonces, te invitamos a que te quedes. Y ahora es el turno de presentar a Alejandro Romano Rusiñol, que es cofundador de Dixtron SRL y fundador de SIPA SA. Con él vamos a conversar un poquito sobre la empresa Dixtron y su evolución hacia la sostenibilidad y la creación posterior de SIPA. Pero antes de comenzar, vamos a compartir un video. Si me dan un instante. ¿Se está viendo bien? Sí, ahora vamos a dar play. Si todos tuviésemos una única mirada, no existiría la innovación. La mirada única nos impide encontrar soluciones al desafío ambiental que enfrentamos. SIPA nace de ver las cosas de otra manera. Crecimos trabajando el plástico, estudiándolo, desafiándolo, y nos damos cuenta de que falta otra vuelta más. En SIPA creemos y vemos al plástico como parte de la solución. Tenemos el entendimiento y un sinfín de posibilidades, la tecnología y miles de oportunidades, el talento y muchas voluntades. Y con todo ello, enfrentamos los desafíos con una infinita variedad de caminos creativos. Habilitemos el universo de posibilidades que están frente a nuestros ojos. Sumemos miradas y reevolucionemos el plástico. Bueno, muy buen video, pero ahora
Un instante, por favor. Ahí está, perdón. Ahora nos toca conversar. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy gráfico tu video, así que es el momento de empezar a conversar. ¿Qué es Dijkstron y qué es SIPA? Contanos. Bueno, básicamente hace 35 años atrás fui cofundador de Dijkstron. Dijkstron es una empresa que distribuye, importa y fabrica productos orientados a lo que es gastronomía, hotelería, y son productos de un solo uso, o sea, descartables de plástico. Básicamente ese es el core de nuestro negocio que iniciamos hace 30 años atrás. Esta situación, cuando nosotros nacimos, existía la innovación, pero no existía para nosotros aquí en esta parte del mundo una mirada de cuál era el impacto que teníamos a partir de lo que íbamos haciendo. Y a lo largo de estos años, viajando por el mundo, visitando una feria en Düsseldorf, que es la feria K de la industria del plástico, tuve mi primer contacto con lo que son los bioplásticos. Son plásticos de origen vegetal, que son biocompostables, biodegradables. Y ahí empecé a generarme un montón de preguntas y a cuestionarme mucho de lo que yo estaba haciendo, y se hizo un conflicto en mí, importante, digamos, y en un momento inclusive pensé dejar Dijkstron, dejar de tener la empresa, pero conversaciones justamente con gente de Sistema B, que estamos en camino de certificación nosotros, lo que nos dijeron que los espacios hay que ocuparlos y no abandonarlos y tratar de transformarlos. Y un poco como contaba Mónica, empezamos entendiendo que lo que teníamos que hacer era transformar Dijkstron, y eso pasó. Dijkstron modificó su impacto sustancialmente. Hoy tenemos propuestas de productos en bioplástico, tenemos propuestas de productos reutilizables que reemplazan los descartables, y tenemos el 70% de las operaciones de transformación de plásticos con productos reciclados que se fabrican a partir de diseño de circularidad bien establecidos. O sea, esto ya se modificó Dijkstron a partir de agregarle otra mirada, que es un poco lo que proponemos, porque entendemos que las industrias y las empresas tienen la capacidad de generar un alto impacto y de crear mundos, pero muchas veces lo que nos pasa es que no todos tenemos la mirada integrada con estas nuevas tecnologías, que podría llamarse o culturas. Entonces por ahí las decisiones las toman las empresas sin analizar las variables de triple impacto. Cuando se le empezamos a compartir y generar conversaciones, las empresas empiezan a transformarse. Y ahí es cuando el agregar miradas tiene un impacto positivo. Eso fue Dijkstron. Y ahí no terminó, porque parecido a lo que le pasó a Mónica, en un momento nos dimos cuenta que nuestra capacidad de modificar Dijkstron estaba en ese metro cuadrado, pero que lo que habíamos logrado nosotros con Dijkstron tenía muchas posibilidades de replicarse y de compartirse, y es más, que era deseable que se compartiera. Así que allí nació SIPA. SIPA tenemos como propósito revolucionar el plástico para cuidar el planeta, y básicamente la revolución del plástico está dada en estrategias de circularidad, en las 7 Rs, en triple impacto, en entender desde la génesis y desde el ecodiseño un producto fabricado en plástico, para que a lo largo de toda la vida de ese producto, de la cuna a la cuna, digamos, desde que nace, ya está diseñado para tener un menor impacto, inclusive cuando muere está diseñado para que tenga un menor impacto, y todas estas estrategias son replicables en cualquier industria, en cualquier empresa. Esto empezamos a verlo, y parecido a lo que pasa a Tomás, apenas empezamos a declarar lo que estábamos haciendo, inmediatamente llegamos a los más altos niveles de las distintas industrias y empresas a tener conversaciones con tomadores de decisiones, porque realmente me parece que lo que pasa en muchas industrias que ya existen es que están viendo que los mercados están pidiendo soluciones de impacto real, no greenwash, y les falta argumentos con qué responder a eso. Entonces, cuando uno llega con una propuesta real y cierta, nos abren las puertas y nos dan muchas posibilidades de desarrollar. Estamos trabajando con Coca-Cola, con empresas de varias
o sea, de primera línea, tanto internacional como nacional de altísimo impacto. Bueno, había que ocupar los espacios y los ocuparon, ¿no? Sí. ¿Cuál es la realidad actual de sus negocios hoy? Bueno, nosotros es un negocio nacional, estamos en Argentina, físicamente yo estoy en Córdoba, pero tiene un impacto a nivel nacional y cada vez que lo hemos validado a nivel internacional está recontravalidado. Básicamente, como es lo nuestro, es un servicio, con CIPA estoy hablando, lo nuestro es un servicio, tiene altísimo potencial de ser replicado. Y la verdad que CIPA tiene 2 años, nada más, y hoy ya tiene un volumen de operaciones muy interesantes. Y a pesar que solamente está conformado por 3 personas, ¿no? ¿Y cómo ha impactado la rentabilidad de la empresa en este trayecto hacia la sostenibilidad? Por ahí escuchaba lo que se comentaban los otros oradores, y en el caso nuestro, y tal vez por el tipo de industria que nosotros teníamos, pudimos hacer que el camino de la sostenibilidad fuese con un impacto positivo económicamente hablando. Y tiene que ver, digamos, básicamente porque entendemos que la eficiencia, yo tengo una formación muy industrial, entonces la eficiencia es sostenibilidad y todo lo que argumenta la sostenibilidad está relacionado con ser eficiente y ser eficaces. Y entonces, básicamente, en ese sentido, el impacto fue positivo desde el punto de vista económico. Y además se nos abrieron nuevos mercados que no teníamos cuando empezamos a proponer bioplásticos, reciclados, etcétera, etcétera, con lo cual se agrandó la torta de nuestro mercado. Porque no es solo la rentabilidad económica, sino la rentabilidad en términos de reputación también, ¿no? Que van abriendo puertas y mercados. Sí, digamos, atraviesa absolutamente todo, ¿no? El resultado está medido con muchas variables. Ahora, no podemos o no debemos, no es aconsejable que nuestros resultados no incluyan el económico, porque eso permite que se sostenga el impacto a lo largo del tiempo y que realmente se modifiquen los escenarios. Eso es lo que propone Sistema B y las empresas de triple impacto, digamos que es absolutamente novedoso y genial, y que tiene que ver con la evolución de la historia de la economía, ¿no? Y en base a esto, ¿cuál es tu mirada acerca de la sostenibilidad en las empresas hoy y en el futuro cercano? Fíjate vos que la palabra sostenibilidad, que nosotros la relacionamos con el ambiente, cuando vos pensás como empresa, también significa sostenerte en el tiempo y en los mercados, ¿no? Y hoy cada vez está siendo más claro y más visible que los mercados están eligiendo a las empresas que toman un compromiso y que modifican sus impactos. Entonces, si tenemos que hablar de sostenibilidad, obviamente que hay empresas que tienen un futuro gigante por más que no modifiquen, pero la mayoría de las empresas, para sostenerse en el tiempo, porque los mercados cada vez van a exigir más esto, necesitan tener impactos positivos, mitigar sus impactos, compensar y rediseñar todos sus productos y sus procesos. Digamos, es algo que es necesario que pase. Por ende, la sostenibilidad también implica tomar esta nueva mirada y hacerla parte de tu estrategia y de tu cultura. Ahora tenemos algunas preguntas del público, así que vamos a darle voz. Una de las preguntas es, ¿cómo se encara desde países de Latinoamérica un camino sostenible en nuestras empresas? Lo primero que tenemos que tener es esto de agregar a otra mirada, es entender de qué estamos hablando. Y la propuesta nuestra ha sido muy fuerte en el sentido de no tener un juicio sobre qué están haciendo las empresas y no señalar a quién está impactando negativamente, sino todo lo contrario, es agregarle conocimientos y posibilidades. Entonces, lo primero es conocer, es informarse, es interiorarse, es formar grupos donde se conversen los temas sin ningún prurito, si es que yo soy el que impacta. Fabricaba descartables durante 30 años.
de plástico de un solo uso. Entonces, el sumar una mirada y conocer las nuevas posibilidades modificó el universo que me rodea. Entonces, lo primero sería eso. Y lo que sigue, nosotros tenemos en algunos aspectos, creo, o es lo que entiendo yo, muchas posibilidades de modificar lo que tenemos porque generalmente está como menos estructurada las industrias pequeñas, sobre todo. Entonces, bueno, está accesible, eligiéndolo. Bien, ¿vos crees que tus clientes te eligen por tus productos sostenibles? Mira, yo creo que como en cualquier sistema, nos eligen por varias cosas, digamos, ¿no? O sea, no hay absolutos en lo que nos elijan por... Algunos nos elegirán porque les queda lindo ponernos en su página de proveedores y otros nos elegirán porque realmente están tomando decisiones que modifican sus impactos, pero siempre que nos elijan, aunque sea desde la mirada del greenwash, nosotros vamos a ayudar que ellos tengan un cambio, que realmente se genere un cambio dentro de sus empresas, y si no lo hemos intentado juntos por lo menos. Pero muchas gracias por el detalle de tus respuestas y por la simpleza y la naturalidad con las que nos estás hablando, porque realmente es motivador y nos hace sentir que es mucho más fácil emprender en este sentido. Así que muchas gracias. Yo, antes de hacer una pregunta a los tres, porque eso también tiene que suceder, tengo una muy buena pregunta para los tres, quiero invitar a todos los que están siguiendo esta sesión que respondan una pequeña encuesta que va a aparecer en pantalla, que es muy valiosa para nosotros, para conocer su opinión acerca de este evento, cómo lo han sentido, cuál es el valor que les dan. Pero, mientras ustedes van respondiendo esa encuesta, abro una pregunta general, así que los invito a los tres que abran su micrófono. ¿Cómo impactan las regulaciones públicas para incentivar la sustentabilidad, perdón? Bueno, ya que estoy con el micrófono abierto, empiezo yo. Dale, lo que adelante. creo que el impacto es altísimo. O sea, sobre todo en nuestro país, que hoy no hay legislación que promueva esto. De todas formas, yo creo muchísimo en las personas. Y a veces las legislaciones van por detrás de las acciones que ya están tomando las empresas y las personas. O sea que no es absoluto, no todo va a cambiar gracias a una ley. Ahora, bienvenida cuando una ley está bien diseñada y apalanca positivamente las posibilidades. Muchas gracias, Alejandro. ¿Quién sigue? Totalmente de acuerdo. Mi punto de vista es el mismo. Mira, ahora mismo en España, como contaba antes, estamos en un proceso de transformación por la regulación europea y mi sector es clave, ¿no? Y ahora mismo las 8 empresas más grandes de moda de España están invirtiendo en tecnología, buscando cómo pueden reciclar todos sus residuos para ser completamente circulares, porque la regulación les obliga. Como decía Alejandro, que no lo hagan desde el alma y desde la conciencia sostenible, al planeta le va a dar igual si lo hacen por eso o porque de otra manera su cuenta de resultados se va a ver impactada. Al planeta lo que le importa es que dejemos de tirar basura al vertedero y al mar. Entonces, yo creo que es fundamental, es un cambio... al final, la gran escala, ¿no? que es fundamental para la sostenibilidad, solo llega a suceder cuando la regulación obliga a los más grandes a adaptarse a ello, y ahí es donde se consigue el volumen, la escala. Muchas gracias, Tomás. Bueno, el problema es que si estamos todos de acuerdo, va a ser un poquito aburrido, entonces yo voy a decir el contrario. Abogado del diablo. Para nosotros, la regulación ha sido más un problema. Le voy a dar un ejemplo. En el bote que le mostré, que es el bote que tenemos, no hay ducha. Y cuando llamamos al ministro al Ministerio del Mar en Francia y le hemos contado lo que queríamos hacer, dijeron, pero nosotros aquí estamos para defender al equipaje, entonces si no tiene una ducha así, 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 y si no tiene una cama así, 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 no sé qué, no puede hacer nada. Y entonces, la legislación para que empujen, sí, pero hay también muchas cosas donde van a necesitar, la legislación tiene que cambiar
para permitir a nuevas maneras de funcionar, de llegar, porque tenemos que pensar diferentemente y hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y entonces a veces sí, la regulación para que empujen cosas sí, pero vamos a tener que tomar otras regulaciones que son un poquito viejas y nosotros, hoy es el problema máximo que tenemos, es que han puesto cosas que con un velero así no podemos hacer. Y entonces es una discusión permanente y entonces si tenemos a diputados que quieren hacer una ley muy bien, pero ahora tenemos el administrativo y eso es un poquito más complicado. Porque por ahí la legislación está a favor de ser sustentable y sostenible, pero hay legislaciones anteriores que tienen que ver con otras instancias que ponen trabas a este futuro. Pero confiemos en que todos nos vamos a ir encauzando hacia ese camino, porque la huella que dejamos no estaría siendo la mejor, ¿no? Absolutamente. Aprovecho que estamos ya casi en una tertulia y les pido una reflexión final a cada uno sobre esto que hemos estado conversando hoy. ¿Empezás, Mónica? ¿Sí? Mónica ya no está en su... Mira, a mí mi madre de pequeña siempre me decía que querer es poder. Y yo creo que al final se puede ser sostenible, se puede ser un negocio de éxito sostenible, y hay gente que lo ha hecho, ¿no? En mi industria está Patagonia, está Reformation, está Everlane, ya hay casos de éxito en cualquier ámbito, lo cual se puede, y lo demás son excusas, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de tener ideas como Thomas, ¿no? Pues si es que los barcos están ahí y el viento está ahí, ¿por qué necesitamos usar gasolina? O como Alejandro, ¿no? De volver a revisarte a ti mismo y decir, espera, y si vuelvo a mirar todo esto desde otra perspectiva, lo mismo se me abre un blue ocean, ¿no? Aquí hay un mundo de oportunidades. Entonces, yo creo que se trata de exigirnos a nosotros mismos la sostenibilidad, porque es que nos va la vida en ello. Es así. Muchas gracias. Y yo quiero retomar esto que decías al principio, este eslogan de Patagonia: hacemos negocios con el objetivo de salvar la tierra. Si no es querer poder eso, ¿no? Muchas gracias, Mónica. ¿Quién Gracias. sigue? Yo diría, voy a ser muy, muy breve, la única cosa que diría es que todo lo que queremos hacer en lo que es sostenible y todo, tiene que ser a la raíz. Y a la raíz es también paso a paso. A veces no se puede, hemos hablado con Patagonia, por ejemplo, y Patagonia nos dijo, bueno, hacer entre los Estados Unidos y Europa no nos interesa porque la polución del transporte, cuando miras a la ropa de Patagonia, la polución que es debido por el transporte es muy pequeña y tenemos otras cosas que tenemos que hacer antes de llegar hasta el transporte. Y eso lo entiendo muy bien. No podemos revolucionar en un día todo y lo que necesitamos es que todo sea a la raíz para poder hacer todos los proyectos uno después del otro. Y Patagonia nos volvió con otras ideas de cosas que podríamos hacer juntos y entonces veremos. Pero lo más importante es que si no lo tiene a la raíz, no logrará hacer nada. Conciso, concreto y volvamos a la raíz. Así crece para arriba y sin límites, ¿no? Alejandro. A mí se me ocurren dos cosas. Primero, soy un optimista absoluto respecto del futuro, porque cada vez que nos sentamos a conversar en estos espacios, ves que la zona muerta de la vista que uno tenía, hay alguien pensando en soluciones. O sea, y entonces no estamos viendo lo que está pasando en este momento en simultáneo para enfrentar los desafíos que tenemos. Por ende, soy muy optimista. Debe haber millones de Thomas, millones de Mónica, modificando el futuro, y entonces eso me pone muy optimista respecto del futuro, y además me pone esto muy optimista porque cada vez que me siento a conversar,
con quien yo en algún prejuicio creía que no me iba a dar un espacio, hemos tenido posibilidades de conversar. Y la otra cosa que digo, y para contradecir un poquito a Tomás, que le gustan las contradicciones, que lo contradizcamos, digo, este concepto de la raíz tiene un riesgo, ¿no? Porque ir de 0 a 100, no todo el mundo puede. Y que alguno pueda modificar un poquito cada uno de sus impactos es central y fundamental. Obviamente que con qué lo hacemos entendiendo profundamente cuáles son los cambios. Pero digo, que cualquier empresa modifique algo su impacto, ya eso le da un piso y lo próximo que sigue es mejorar hacia adelante. O sea que las dos cosas creo que son necesarias, desde la raíz, pero también se puede de 0 a 10 modificar el impacto. Como alentando a las empresas a hacerlo, ¿no? Porque a veces nos parece tan grande lo que tenemos que hacer para modificar nuestro impacto que no ponemos el primer paso. Y eso es una trampa. Bueno, el primer paso es el que nos sacó de este lugar, así que bienvenidos todos los que faltan, ¿no? Hay que animarse a dar el primer paso. Bueno, antes de cerrar, de terminar esta reunión, este encuentro tan ameno, quiero agradecer, tenemos gente que nos está viendo desde Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Ecuador, España, México, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay y Panamá. Yo creo que tenemos muchos espacios en donde se pueden seguir dando pasos firmes hacia este camino sostenible, en donde podamos tomar las mejores decisiones que hagan que el mundo sea un mundo mejor para todos, ¿no? Con esto vamos a cerrar nuestro evento de hoy. Voy a aprovechar para agradecer a toda nuestra comunidad por haber participado activamente de este evento. Gracias a los 3 expositores, a Tomás, Mónica y Alejandro. Gracias. Porque realmente nos han compartido su experiencia con muchísima cercanía y hacen que esto se sienta, no parezca fácil de realizar. También vamos a dar un agradecimiento especial a Doing Global y al área de eventos por la organización, y en las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando de este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes, conocimientos, experiencias. Así que eso ha sido todo. Hasta la próxima. Un gusto. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias.